¿Qué vamos a hacer entonces ahora con esta, que es la charla que ustedes tienen, o la clase que ustedes tienen en el campus? Es mucho más larga que un Zoom, obviamente. Tampoco los quiero tener 5 horas con esto dando vueltas, pero la idea es que vamos a puntualizar algunas cuestiones para que ustedes puedan después estudiar esto con más profundidad, ¿sí? Yo también quiero estudiar diabetes, por lo visto. Bueno, mientras tanto que los voy admitiendo, vamos a ir hablando de por qué seleccionamos justamente el tema diabetes. Y esto es así, abuelo de pájaro, una mirada epidemiológica del tema. Vuelvo a decirles, yo no les voy a tomar, como dije siempre, la fundamentación epidemiológica, pero me gusta que ustedes se planteen siempre por qué se decide la utilización o no de determinado conocimiento. Y aquí estamos hablando justamente de la relevancia que tiene la diabetes a nivel mundial. Fíjense, 1 de cada 11 adultos, nada. Ustedes pueden tener, yo tengo una familia muy chiquitita porque somos todos nietos de inmigrantes y somos poquitos los que quedamos vivos. Pero en una familia tradicional argentina hay más de 10 personas dando vueltas. Bueno, si hay más de 10 personas, una de ellas va a ser diabética de tipo 2. Si no lo es, lo va a ser en su edad madura. Imagínense esto trasladado a cada familia argentina que tenga 10 integrantes, 11 por familia. Cuando uno lo ve desde ese lugar, por supuesto, genera otra relevancia el concepto, ¿no? Es decir, ¿qué tan importante es la prevención si yo tengo la seguridad de que voy a tener un familiar diabético? Si no lo voy a tener, voy a ser yo. ¿Sí? De este 1 cada 11, el 90% va a tener diabetes de tipo 2, es decir, una diabetes adquirida. No algo que no haya dependido en parte de las condiciones de su vida. Y cuando digo dependido de las condiciones de su vida, no estoy poniendo el dedo acusador en el estilo de vida del paciente, porque no es solamente el estilo de vida del paciente, sino todas las condiciones alrededor de ese estilo de vida. No todo lo podemos manipular nosotros. Vivimos en una sociedad, no vivimos en un tupper. Por lo tanto, hay un montón de cuestiones que escapan a nuestro control. Por eso no estoy, cuando digo estilos de vida o hablo de contextos, siempre hay que tener en cuenta que no se trata de que el paciente elige enfermarse, ¿sí? Porque si no, empezamos mal ya del vamos a catalogar al diabético como un irresponsable con su dieta y ejercicio. Y no pasa por ahí, ¿sí? Se habla de pandemia de la diabetes, como se habla de pandemia de la obesidad, o se habla de pandemia de la hipertensión. ¿Por qué pandemia? Porque tiene una distribución en todo el mundo. No hay ningún país del mundo que no tenga pacientes diabéticos. No hay ningún país del mundo que no tenga pacientes hipertensos. No hay ningún país del mundo que no tenga pacientes con EPOC, por ejemplo. Es decir, que cuando hablamos de estas cuestiones, hablamos de enfermedades que están distribuidas a nivel mundial ampliamente. Ahí dice, Asia es el epicentro de la epidemia. En realidad, si uno lo piensa así, uno cuando piensa en epicentro piensa en el origen de un terremoto. Y no es que empezó en Asia, sino que Asia tiene mucha población, y al tener mucha población, obviamente se va a llevar grandes números en relación con la enfermedad. Cuando hablamos de factores de riesgo modificables, ¿sí? Estamos hablando de todo aquello que el sujeto puede cambiar o no en su vida para asegurarse de alguna manera un mayor o menor riesgo de una enfermedad. Y en el caso de la diabetes de tipo 2, que es la que más nos ocupa, porque es la que más podemos prevenir, la diabetes de tipo 1 es al azar, o sea, dejaste de fabricar insulina, tus células de los islotes beta de Langerhans del páncreas no funcionan y no generan insulina, y esto no tiene que ver con tu estilo de vida. ¿Sí? Ahora, la diabetes de tipo 2, que es insulino resistente, tiene un gran componente relacionado con lo que nosotros hayamos hecho a lo largo de la vida. Y entre estos factores incluyen el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Las dietas poco saludables, esto lo dice el consenso, no lo digo yo, aunque yo puedo agregar unas cuantas recomendaciones más, que contienen altos niveles, dicen ellos, de carne roja y carne procesada. Cuando decimos carne procesada, nosotros no pensemos que son solamente la carne enlatada que comen los americanos en las películas. Cada vez que ustedes se llevan a la boca fiambre, cada vez que comen hamburguesas, cada vez que comen salchichas, se están comiendo carne procesada.
Cada vez que no vayan a la carnicería y le corten un pedazo de vaca, ustedes están comiendo carne procesada. Y aún cuando van a la carnicería y les cortan un pedazo de vaca, están comiendo carne que ha recibido tratamiento previo. No es la vaquita feliz del campo que nos hacen creer que llega a nuestra mesa. O sea, ya esa vaca recibió medicación, recibió hormonas, recibió tratamientos, y ya está, en cierto modo, procesada esa carne. ¿Sí? Granos refinados y bebidas azucaradas. Cuando hablamos de granos refinados, en general hablamos de todas las harinas blancas o los granos blancos, como el arroz blanco, por ejemplo, que les han quitado su cáscara, que es la fibra. Esa fibra dietaria que no se incorpora a nivel calórico en nuestra dieta porque no la digerimos, justamente nos mejora nuestros procesos intestinales de absorción de otros nutrientes y enlentece el tiempo en el cual nosotros estamos digiriendo esos hidratos de carbono. Por lo tanto, el desbalance entre lo que comimos y la energía que gastamos en digerirlo nos está dando un punto a favor. ¿Qué significa esto? Las calorías de 1 kilo de arroz integral son las mismas calorías de 1 kilo de arroz blanco. ¿Sí? Porque lo que nosotros vamos a incorporar como calorías es lo que está dentro del grano de arroz. ¿Sí? La fibra que está por fuera no va a ser un aporte calórico. Lo que va a diferenciar la calidad de digestión de uno y otro es que para digerir el que tiene fibra, yo necesito consumir energía. Y esta digestión es lenta. El aprovechamiento de estos hidratos de carbono es más lento. Si yo le doy de comer a un paciente arroz blanco, voy a gastar menos calorías porque alguien ya le sacó la fibra, o sea, ya lo rompió el grano. No lo va a tener que hacer mi cuerpo esto. Va a demorar mucho menos en digerirse y el impacto calórico que va a tener y glucídico que va a tener va a ser mayor. Es como darle una cucharada de azúcar o darle una fruta al paciente. Si yo le doy una cucharada de azúcar, inmediatamente tiene impacto sobre su índice glucídico. En cambio, si yo le doy una fruta, es más lento. Los dos tienen azúcar. Ahora, uno tiene un azúcar valiosa, como es una fruta, y el otro tiene un azúcar inservible. Para el paciente diabético y para cualquiera de nosotros. Es puro caloría sin uso, sin aporte nutricional. Entonces, lo que es importante es ver la calidad de lo que el paciente está ingiriendo, no solamente las calorías. Porque a igual cantidad de calorías, no da lo mismo que yo coma algo que tiene nutrientes versus algo que no lo tiene. Las calorías son las mismas. ¿De qué se enferman y mueren los pacientes diabéticos de tipo 2? Se enferman de un montón de cosas. Van desde las neuropatías y vasculopatías periféricas, como pueden ser el pie diabético, la falta de sensibilidad en manos y pies, las lesiones de piel, la retinopatía diabética, donde el paciente pierde capacidad visual, o puede tener cataratas, hasta, y esto van a tener después al final una lista de complicaciones detallada, yo les estoy haciendo ahora un panorama general en esta clase, hasta los eventos cardiocerebrovasculares que pueden llevarlo a la muerte al paciente. ¿Sí? Y además de todo eso, tienen que considerar el asesino lento, que es la insuficiencia renal. El paciente con nefropatía diabética, la nefropatía se empieza a notar cuando ya el riñón no puede más, pero se inicia con la diabetes. Y va siendo progresiva. Por eso es una insuficiencia renal que lleva años al paciente y que puede terminar con la necesidad de diálisis o la necesidad de trasplante renal o reno-pancreático. ¿Sí? ¿Se puede prevenir todo esto? Por supuesto que sí. Con un buen tratamiento farmacológico si es necesario y un excelente tratamiento en el estilo de vida. Y fíjense que no estoy diciendo dietario solamente, sino en el estilo de vida. Porque si no cambiamos eso, en general, por más que solo cambiemos la dieta, no va a funcionar. A largo plazo esto no va a funcionar para el paciente. Todas las estrategias, dicen las guías, esta y todas las guías de todos los países de diabetes, dicen el enfoque es en varios puntos, por ende es multidisciplinario. Y enfermería tiene mucho para hacer en un equipo de trabajo de diabetes. En todo lo que tiene que ver con que el paciente sepa controlar su dieta, sepa controlar su insulina,
sepa controlar su ejercicio físico, sepa administrársela correctamente, sea que se administre insulina o tome euglucemiantes orales, que no son hipoglucemiantes, son euglucemiantes. Y también vamos a hablar de eso. Y además, todo lo que enfermería tiene para dar información al paciente para que pesquise sus propias posibles lesiones. Miren, una cosa tan sencilla como decirle a un paciente diabético de reciente diagnóstico, ya hoy empiece a revisar sus pies, empiece a utilizar calzado que no lo lastime, y empiece a utilizar medias de algodón claritas que le permitan ver si hubo microsangrados, porque si usted usa medias negras y le sangró en algún momento el pie, usted no lo va a ver. Y como la sensibilidad la va a ir perdiendo con el tiempo, por ahí se está lastimando y no se está dando cuenta. No utilices calzados que froten, que lastimen, que compriman. Todas estas cuestiones, si no las trabajamos desde enfermería, no las trabaja nadie. Entonces, en el equipo de trabajo que atiende a este paciente va a tener que haber endocrinólogos, enfermeres, terapistas ocupacionales, porque por ahí el paciente necesita modificar procesos de su trabajo, si es que puede hacerlo, ¿sí? Pedirle al paciente por ahí que nos cuente cómo es su trabajo y ver si puede, dentro del trabajo sedentario, hacer una pausa de 10 minutos para hacer alguna actividad física, y si el paciente tiene ganas de hacerlo, además. Entonces también hay todo un tema psicológico, es la motivación. Si yo tengo 20 años y me dicen, bueno, tenés un diagnóstico de diabetes. Los diabéticos de tipo 1 vas a tener que usar insulina hasta el día de tu muerte. Pero vas a poder hacer un montón de cosas para no necesitar más que tu dosis de insulina y no tener que estar internándote con crisis hiperglucémicas, no tener que estar haciéndote un montón de correcciones, si vos mantenés ciertos parámetros. Y bueno, lo más probable es que alguien de esa edad no esté pensando, no, lo que pasa es que yo dentro de 20 años me voy a quedar sin riñones. Hay que aclararle estas cuestiones, que esto es insidioso, que no es que hoy me siento bárbara, no siento diferencia entre una situación de salud y mi enfermedad crónica. Entonces, en todo esto hay un peso muy importante del rol que cumple enfermería en el equipo de trabajo. Así que no quiere avanzar acá. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ustedes, los que ya hayan cursado nutrición, aprenden a sacar el índice de masa corporal, ¿sí? Porque pareciera ser que ese número define si sos obeso o si no lo sos. Y está bien que se relacione el peso con la talla, me parece bien, porque yo mido 1,50. Si engordo 5 kilos más, soy un corcho, ¿sí? Soy un tapón de sidra. ¿En qué relación? En que en la relación peso-talla empiezo a ser un desastre. Ahora, no es la única medición importante a la hora de pensar en factores de riesgo para desarrollar diabetes de tipo 2. El índice de masa corporal es uno de ellos. Ahora, ¿cómo está distribuida la grasa corporal del paciente? Es igual o más importante que esto. Uno puede tener un índice de masa corporal adecuado, o apenas por encima del valor más alto del rango, y tener adiposidad generalizada en la zona del abdomen. Tener el típico paciente diabético que tiene los pies, las piernas y los brazos delgados, la cara delgada y un abdomen protuberante. Esta grasa localizada en esta zona es per se diabetógena. Va a generar resistencia insulínica. Esto está documentado. Entonces es importante también ver al paciente desde ese punto de vista y no solamente desde el número que me dice el índice de masa corporal. Ahora vamos a ir al punto dietario del asunto. Dietas para diabetes hay un montón. Si ustedes ven la película esta What the Health, se van a dar cuenta cómo fue cambiando y cómo en la industria nos ha vendido ciertos conceptos nutricionales a la opinión pública, desde los medios de comunicación, desde lo que se vende, e inclusive desde muchas teorías de la nutrición que adhieren a este tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué vamos a recomendarle al paciente claramente, sencillamente? Trate de comer aquellos alimentos que estén más cerquita del sol, digo siempre. Esto me lo enseñaron a mí y yo se los enseño a ustedes, porque me resultó súper útil. Si ustedes tienen que elegir, siempre elijan algo que esté más cerquita del sol. ¿Qué significa?
Si lo tengo en la verdulería o lo tengo en un paquete, prefiero comprarlo de la verdulería. El paciente que va a ser diabético, y cualquiera de nosotros que podría serlo en una edad más avanzada, si nos acostumbramos a comer la menor cantidad de ultraprocesados posibles, seguramente estamos dejando de consumir un montón de azúcar agregado, un montón de sal agregada, un montón de conservantes agregados, que le ponen para saborizar y realzar el sabor y conservar los alimentos. Y si no, fíjense, que ustedes le dicen al paciente, el paciente dice, no, yo en realidad tomo esos juguitos light, qué sé yo, bueno, tienen jarabe modificado de alta fructosa, tienen edulcorante. Hoy sabemos que los edulcorantes son diabetógenos. Es preferible que el paciente tome una cucharadita sola de azúcar en una taza de café y no un chorro de edulcorante como si fuera que es inocuo. No es inocuo. Y además tiene mucho sodio. O sea que si encima el paciente es hipertenso, no estaría bien agregarle sal a la comida. ¿Para qué se la vamos a poner al café? ¿No? O sea, la lógica es, cuanto más elemental es el producto, más saludable va a ser para el paciente. Cuando hablamos de no usar grasas trans, no usar elementos genéticamente modificados, ¿sí? Tratar de cocinar en casa todo lo que se pueda, tratar de ir a lo elemental, es decir, si quiero incorporar grasas saludables, aceites de buena calidad, de primera prensa en frío en lo posible, donde no hay tanto procedimiento químico para conservarlos, o directamente comerme las aceitunas, o las nueces, o el maní, que no es un fruto seco caro, y que provee los mismos elementos que comerse unas nueces. O sea, estas cosas está bueno que las sepamos para poder transmitírselas a los pacientes, ¿sí? Entonces, utilizar granos enteros, utilizar legumbres o harina de legumbres. Ahora con toda la movida celíaca estamos aprendiendo un montón sobre otras harinas que no sean específicamente la harina de trigo blanca de toda la vida. O sea, ya hay más cosas en el mercado dando vueltas, pero bueno, harinas de legumbres en las dietéticas se consiguen y si no se muelen las legumbres en casa, con un molinillo de legumbres, ¿sí? La harina de garbanzo sirve para todo y es riquísima, por ejemplo. Y tiene muchas proteínas en relación con los carbohidratos que tiene, y los carbohidratos que tiene son de cadena larga, entonces le va a llevar al cuerpo tiempo y esfuerzo digerirlos. ¿Sí? El paciente diabético puede consumir frutas, no está contraindicado que consuma frutas, por más que tengan azúcar. Lo que no tiene que hacer es alimentarse a base de uvas y bananas, pero puede consumir frutas, le van a hacer bien porque tiene oligoelementos que necesita. Y se probó que las dietas de tipo dieta mediterránea, la dieta mediterránea incluye vegetales y pescado. Hay una dieta que se llama MIND, que es para el cerebro, supuestamente que se llama MIND, es el cerebro protectora. Las dietas basadas en plantas, ¿sí? Las dietas que retiran los lácteos y las grasas provenientes de los animales de su planificación, o quitan ese consumo, también han demostrado mejorar tanto la progresión de la enfermedad diabética como la presentación de la enfermedad diabética, porque además no es que cuando uno es diabético ya está, tiene una espada de Damocles en la cabeza y se va a morir así. Puede mejorar con una buena dieta y con ejercicio. Puede mejorar, inclusive puede disminuir la cantidad de necesidad de insulina o de eugluconiantes. ¿Sí? Pero esto hay que ser muy estricto en decirlo claramente. La adherencia al tratamiento tiene que ser a rajatabla. No es que hoy como dieta basada en planta y mañana me clavo un asado con los muchachos. Esto se ha visto que la dieta basada en plantas ha inclusive limitado la necesidad del tratamiento farmacológico en pacientes, pero la dieta basada en plantas es estricta. Todos los días, en todas las comidas, durante mucho tiempo, y acompañado de ejercicio, ¿no? Pero sí se puede, digamos, estas cuestiones. La fisiopatología de la diabetes, en función de para qué sirve la insulina, ahora la vamos a revisar en 2 minutitos, pero tienen bien explicado esto en la clase, así que no se preocupen. La idea es, tenemos 2 grandes grupos de pacientes diabéticos. Los que no producen insulina, que son diabéticos de tipo 1, donde hay una lesión asociada a anticuerpos que rompen y lesionan las células del páncreas, las células de los
brote beta de Langerhans del páncreas, y por lo tanto no se produce insulina. Y los diabéticos de tipo 2, que producen en menor medida que los pacientes sanos insulina, pero que esta insulina se produce lo que se llama la resistencia insulínica. Esta insulina no se puede pegar a la glucosa. Está, a veces está en menor medida, pero no logra cumplir con su función. Es decir, hay una diabetes en donde no hay y una diabetes en donde lo poco que hay no sirve. Esa sería la gran diferencia entre una y otra forma de manifestación. Los efectos adversos a largo plazo son los mismos, ¿sí? Y acá tenemos una hermosa diapo que saqué de internet que me encantó, que está hecha por una enfermera, así que me encantó también, donde explica claramente lo que llamamos la teoría de llave y cerradura, que ustedes la conocen cuando vieron en química y física la teoría de las enzimas, que las enzimas y sustrato es como llave y cerradura, se acoplan mutuamente en una unión disociable, ¿y qué hacen? Transportan una determinada sustancia y cuando la tienen que dejar, la liberan y vuelven a buscar más. La insulina es eso, la insulina es a la glucosa lo que la hemoglobina es al oxígeno. Es un transportador. ¿Qué hace la insulina? Ingresa la glucosa a la célula. Si yo no tengo pegada la glucosa a la insulina, no la voy a poder ingresar a la célula y va a quedar elevada en sangre. Y esta es la hiperglucemia que ustedes van a medir cuando le saquen una muestra de sangre al paciente. En sangre van a tener un montón de glucosa disponible y la célula va a estar muerta de hambre. Porque a la célula no le llegó nada de todo esto. ¿Por qué? Porque no la pudo transportar la insulina. La puerta de la célula la abre la insulina, para dejar adentro la glucosa. Si esto no se produce, sea porque no hay insulina o no se pega una a la otra, nos encontramos con un paciente que está hiperglucémico en sangre, pero está hambrienta la célula, tanto la del cerebro como las del resto del cuerpo. Y ahí es a donde tenemos que apuntar. Tenemos que lograr, de alguna manera, sea con determinados fármacos y con otro tipo de actividades, que no tenga un montón de glucosa disponible en la sangre y nada dentro de la célula. Sea que le tenga que dar al paciente insulina, o sea que le tenga que dar algún otro fármaco que aumente la capacidad de unir la insulina a la glucosa. Y estos son, por ejemplo, la metformina, los euglucemiantes de ese estilo, las liguanidas. Unen le ayudan a la insulina a pegarse a la glucosa. Disminuye la resistencia insulínica. ¿Qué es resistencia insulínica? Resistencia a la unión con la glucosa. Esto que yo les traje, que no estaba, porque lo busqué, lo encontré ayer así buscando otras cuestiones, es, miren qué importante que es la epidemia de diabetes, que el CDC, que en este momento se está ocupando fundamentalmente de coronavirus, ¿sí? Que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ¿sí? Les dice a los pacientes que tengan un kit preparado para la internación de emergencia o para cuando viajan. Esto me pareció sumamente interesante. Si alguno de ustedes en algún momento se va a dedicar a hacer atención primaria, que lo incorporen como sugerencia en el equipo de trabajo para los pacientes diabéticos, que tengan siempre a mano un kit, una valijita, ellos dicen que sea prueba de agua, por las dudas llueve, se moja, se cae al agua, un tupper, qué sé yo, algo donde puedan acumular todo aquello que necesitan de emergencia en cualquier momento de la vida, y tenerlo siempre encima. Y les muestran, esta sería como la lista de cosas que le piden que el paciente cumplimente. Está todo en inglés, no importa, esto se puede hacer, seguramente que hay, en castellano debe haber en algún lado. Yo solo quería mostrarles cómo, trabajando en forma multidisciplinaria esta patología, la enfermería puede armar este tipo de proyectos de trabajo, ¿sí? Porque si no siempre quedamos supeditados a que en esta materia la enfermería lo único que hace es inyectar insulina y darle el comprimido de metformina al paciente y enseñarle cómo inyectarse insulina y ya está. Y eso es una parte del tratamiento. La otra parte implica todas estas cuestiones que van acompañando, ¿sí? Una de las cosas que plantea esta checklist de cosas es tener siempre, por las dudas, me voy de viaje, por ejemplo.
me agarra un problema y no puedo volver a mi país. Bueno, yo necesito tener mis tiras reactivas, mi insulina, mi lista, mi médico anotado con qué médico comunicarse si yo entro en coma. Es decir, un montón de cosas, mis últimos estudios, un resumen de mis últimos estudios, porque si a mí me pasa algo en Afganistán, el médico que me recupere de la calle y me lleve en la ambulancia tenga acceso a que yo soy diabética, que tengo tal hemoglobina glicosilada, que tuve tal control, que tomo tal medicación, que uso tanta insulina de rescate. Todo eso tenerlo escrito y llevarlo siempre cuando uno viaja con uno, no cuando uno viaja a comprar, no sé, al centro un shopping, sino cuando uno viaja de vacaciones, de fin de semana, a visitar amigos lejos, ¿sí? Si se va a internar ahora por coronavirus, por ejemplo, por aislamiento, llevarse todos sus elementos. ¿Quién sabe qué hay en el hospital donde me van a aislar? O en el hotel a donde me van a aislar. Ya pasó esto. En la primera parte de la pandemia tuvimos pacientes con crisis hiperglucémicas porque los aislaban sin sus elementos de control. Y después no iba nadie a controlarlos. Acá, en esta otra diapo, lo que les puse, para que ustedes lo repasen y lo tengan en cuenta, es qué situaciones clínicas estimulan la liberación de insulina, por lo tanto el paciente podría hacer una hipoglucemia, ¿sí? Y qué otras situaciones inhiben la liberación de insulina. El hiperglucemiante más importante que ustedes van a conocer y con el que van a jugar de alguna manera fisiopatológicamente es el sistema nervioso simpático, o la estimulación beta-adrenérgica. La estimulación beta-adrenérgica o alfa-adrenérgica que responden al sistema nervioso simpático, al eje de la noradrenalina, produce hiperglucemia. Ustedes me van a decir, ¿y por qué la adrenalina produce hiperglucemia? Y porque yo necesito azúcar disponible para pelear o para huir. Entonces voy a extraer rápidamente azúcar de mis músculos y de mi hígado. ¿Para qué? Para usarla, para tenerla disponible, porque no voy a poder huir o luchar y parar a comer un sandwichito. Y si no, fíjense que cuando están pasados de miedo o de estrés, no tienen hambre. No tienen hambre, no tienen sed, no tienen nada, porque el sistema simpático está listo para salir huyendo o para pelear por tu vida. Esto es antiguo en nuestra evolución, pero está presente. El sistema funciona así. Entonces, un paciente diabético sometido a un estrés alto puede requerir o mayores dosis de insulina o correcciones de insulina, o puede presentar hiperglucemia aún tomando su medicación habitual, y habrá que ver si es necesario insulinizar a ese paciente transitoriamente. Y cuando hablo de situaciones de estrés, no hablo solamente de que se ponga nervioso. Hablo, por ejemplo, de un paciente séptico, con una infección grave, con un estrés quirúrgico grave, con un gran quemado estoy hablando de un trauma grave, donde el estrés es físico también. Hay injuria física que genera la utilización de hormonas que son hiperglucemiantes y de neurotransmisores que son hiperglucemiantes. Entonces, un paciente no necesariamente va a ser diabético, el que vean por ahí cuando vayan a ver un paciente séptico en una terapia, con goteo de insulina, no es porque el paciente es diabético, sino porque en ese momento es necesario, porque en ese momento es insulino resistente, por todo su estrés. Así que ustedes ven que hay como una gran paleta de situaciones en las cuales el paciente puede requerir insulinización a pesar de ser un diabético de tipo 2. Es decir, regla general, tenemos dos tipos de diabetes, las insulinodependientes y las no insulinodependientes. Pero las no insulinodependientes en algún momento pueden pasar a requerir insulina. Y eso se llama insulinización. Acá tenemos los criterios de prediabetes y diabetes en individuos que no tienen síntomas, que no tienen la típica poliuria, polifagia, polidipsia, que las vamos a ver y vamos a ver por qué son. ¿Sí? Aquí tenemos cuáles serían los factores de riesgo, y acá están las siglas que preguntaba Roxana Senra. ¿Cuándo yo tengo que sospechar que un paciente es prediabético o es insulino resistente? ¿Sí? Cuando tiene parientes en primer grado con diabetes, hablo de padres, abuelos, tíos de, digamos, de cruza completa, tíos de sangre, como se les dice, o algo así.
Entonces yo con los parentescos soy mamela. Pacientes con un estilo de vida muy sedentario, y a veces por otras enfermedades concomitantes, porque puede ser un paciente que esté en una situación en la cual esté en una silla de ruedas y no hace actividad física, y no es porque no le gusta, es vago y le encanta estar sentado en el living tomando cerveza y mirando la tele. ¿Sí? Cuando hablamos de inactividad física puede ser de diferentes indicaciones. Ciertas cuestiones de raza, ¿sí? Y acá aparece lo IgG o IgT. Estos son marcadores biológicos de crecimiento que lo que se hacen es, son predictores de la posibilidad de insulinoresistencia. Es una medición, como cuando yo mido, no sé, interleuquinas para saber si estamos en un proceso inflamatorio, o procalcitonina para saber si el paciente está infectado. Es un marcador biológico, no le den bolilla. Lo que sí importa es la hemoglobina glicosilada. Porque la hemoglobina glicosilada no solamente nos va a servir para hacer diagnósticos, sino también nos va a guiar el tratamiento. ¿Y qué es la hemoglobina glicosilada? Esta A1C que ustedes están viendo de 5.7 a 6.4%. Es la misma hemoglobina que tiene la sangre, porque tenemos una sola hemoglobina, la misma que transporta gases. Se marca, se le queda pegado un registro cuando la glucemia superó los 200 miligramos por decilitro en sangre. Cuando estamos hiperglucémicos, se le pega esta marca a la hemoglobina. Entonces, hoy podemos tener una glucemia de 100. Mañana podemos tener una glucemia de 110, antes de ayer tuvimos una de 120, y la semana pasada tuvimos una de 400, y no nos dimos cuenta, porque no tuvimos síntomas. Nosotros no lo vimos, pero la hemoglobina lo supo. La hemoglobina es el gran buchón del diabético. Ya se los digo, el diabético sabe que cuando va a control y dice, no, si yo estuve bárbaro, me recontrolé, le piden hemoglobina glicosilada y dio alta, no hizo las cosas bien, o algo pasó en el medio. A lo mejor tuvo una infección, a lo mejor tuvo un estrés grande, ¿sí? O a lo mejor no se cuidó de la misma manera de siempre. Y esto es con retroactividad, o sea que nosotros podemos pedir hemoglobina glicosilada cada 6 meses, que si el paciente tuvo episodios de hiperglucemia en esos meses, va a estar marcado en el porcentaje aumentado de esta hemoglobina glicosilada, ¿sí? Que se toma en relación con la hemoglobina general del paciente. Es un porcentaje al que se le pegó azúcar, para decirlo de una manera entendible. Por eso es importante como marcador biológico. Y además es fácil porque es barata la medición, o sea que la hacen habitualmente. Antecedentes de diabetes gestacional o parto de un lactante macrosómico de más de 4 kilos. Cuando una mujer ha tenido bebés de más de 4 kilos, podemos pensar que a lo mejor esté desarrollando ahora una resistencia a insulina. Y las gestantes, ¿sí?,